El siguiente contenido podría resultar delicado para ciertas personas. Se recomienda discreción. En toda la historia de los asesinos seriales, clásicos o modernos, ha existido alguien del tamaño de Pedro Alonso López, el llamado la Bestia de los Andes. No ha tenido la repercusión de otros famosos asesinos por simplemente ocurrir en Latinoamérica. Violó y asesinó de la manera más brutal que se puedan imaginar a 110 niñas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más en Perú. Aunque solo se le pudieron comprobar 110 asesinatos, el número real de muertes jamás se sabrá, pues se calcula que cometía 3 asesinatos semanales. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en la localidad de Ipiales, Colombia, aunque muchos aseguran que nació en el departamento de Tolima. Su niñez estuvo plagada de maltratos, violencia y traumas que lo acompañarían el resto de su vida. Colombia atravesaba una guerra civil después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Dicha guerra se extendió por más de 10 años y le arrebató la vida a unas 200.000 personas. Crecer en este entorno claramente le dejaría secuelas. Sin embargo, el ambiente familiar no era más alentador. Benilda López, su madre, era prostituta y tuvo 13 hijos fruto de las relaciones que mantenía por su trabajo. Pedro era el 7º hijo de Benilda. En su casa dormían los 3 hermanos en una habitación en la misma cama. La habitación estaba separada por una sábana, a modo de cortina, por lo que todos debían escuchar y oler lo que hacía su madre cuando llevaba a sus clientes a su casa. Por si fuera poco, Benilda López solía golpearlos de la peor manera, de una manera compulsiva. Los golpeaba con lo que encontrara y tenía un ensañamiento especial con Pedro, hecho que confirmarían muchos de sus vecinos. No fue una crianza normal de una mamá porque les pegaba mucho, les daba con palos de escoba, los tiraba contra la pared. Sí, eso sí, le daba muy duro. Ush, demasiado. Digo yo que le daba. A los 9 años, Pedro Alonso López es echado de su casa, no antes sin ser molido a palos, por intentar violar a una de sus hermanas. Su madre lo separó justo antes de que cometiera el acto. Es allí en donde la vida de este niño de apenas 9 años comienza en la calle, lugar que para la época no tenía ningún rincón seguro. En las primeras semanas en la calle, un señor mayor, aparentemente con buenas intenciones, le ofrece casa y alimento. Pedro, muy inocente, acepta esta invitación. Esto sería uno de sus mayores errores, algo que le crearía una ruptura con la realidad. Apenas entraron a la casa de este aparente señor bondadoso, lo golpeó y le quitó la ropa, para posteriormente violarlo en repetidas ocasiones. Lo ató con cadenas en una habitación alejada de su casa y lo violaba cada vez que quería, tantas veces que apenas su pequeño cuerpo podía soportarlo. Solamente cuando se cansó de él, lo dejó en libertad. Y ya nuevamente en la calle con estos grandes traumas sobre su espalda, estuvo forzado a vivir la vida de habitante de calle, en donde conoció la droga y la pelea con cuchillos. Se alimentaba de lo que encontraba en la basura y de lo poco que le regalaban. Un día, Pedro se dirigió hacia la carretera, pidiendo aventón hacia otra ciudad. Un extraño lo embarcó, pero Pedro no tenía ni idea dónde iba. Sin saberlo, llegó a la gran ciudad de Bogotá. Una gran ciudad, pero con las mismas carencias. Hasta que un día, sentado en la calle, un desconocido se le acerca, es un extranjero estadounidense, le ofrece un plato de comida. Pedro, con desconfianza, decide aceptar. Pedro se esperaba todo menos lo que encontró al llegar a aquella casa. Se encontró con una familia atenta y cariñosa que le ofreció baño y comida, un cambio de ropa y de ambiente. Era la vida que nunca tuvo. Comenzó a estudiar por primera vez. Solo tenía 10 años. Hasta que un hecho traumante lo arrolló sin darse cuenta. Un maestro de la escuela abusó sexualmente de él y sin pensarlo 2 veces desapareció nuevamente en las calles de Bogotá. Con el fin de la guerra en Colombia y la lenta reactivación de la industria en el país, Pedro López intentó por primera vez reinsertarse en el mundo laboral, buscando varias ofertas en las que absolutamente todas fue rechazado por no tener experiencia laboral y además por su pésima presentación personal. De esta manera, su única opción para vivir fue el delito. Se convirtió en un hábil ladrón, lo que le daría fama en las calles. El robo de viviendas y automóviles era su pan de cada día.
hasta que fue capturado con 18 años y encarcelado por 7 años. Con tan solo unos pocos días en prisión, se convierte en juguete sexual de 3 convictos, pero él ya no era un indefenso niño, y cuando vio su oportunidad, les cortó el cuello uno a uno. Este hecho fue visto como un acto de defensa propia, lo que le significó un incremento de 2 años más en prisión. Sin embargo, este fue el inicio de una sed de sangre que cobraría centenares de vidas humanas, que apenas comenzaban a vivir. En 1978 sale de prisión y se va de Colombia hacia el sur de Perú, un lugar que estaba controlado por un grupo étnico llamado los Ayacuchos. Una vez allí comenzaría una cacería humana casi compulsiva, en donde Pedro López atraía a las niñas que, según sus propias palabras, tuvieran la mirada más inocente. Las atraía con regalos, dulces o dinero. Las llevaba a un sitio muy apartado, las violaba y las estrangulaba. Algo sumamente curioso de su perfil asesino es que siempre mataba durante el día. Según sus propias palabras decía: me gustaba verlas fijamente a los ojos y ver cómo se extingue su vida. Matarlas durante la noche sería un desperdicio. Acabado el acto, las enterraba en un hueco a poca profundidad, que él mismo había cavado, en los cuales en muchas ocasiones contenía hasta 4 cuerpos. Y más alarmante aún, ocasionalmente desenterraba los cuerpos, los sacaba de su improvisada tumba y tenía sexo con aquellos pequeños cuerpos. Es así que en poco menos de un año en el grupo étnico desaparecieron alrededor de 100 niñas, lo cual significó una gran tragedia para sus familiares, que no sabían el paradero de sus niñas y, peor aún, no tenían voz ante las autoridades. De este modo vivía viajando entre Ecuador, Perú y Colombia, en donde, según sus propias palabras, nunca atacaba a niñas blancas porque sus padres siempre estaban atentos. De este modo tenía preferencia por las niñas indígenas, que eran muy inocentes y fácil de engañar. Todo lo contrario a las colombianas, que eran muy desconfiadas y difícil de engañar. Con total impunidad, golpeó, violó, mató y enterró incontables vidas humanas, creando así una leyenda entre los supersticiosos indígenas ayacuchos, hasta que un día lo capturaron infraganti, mientras intentaba raptar a una menor de 9 años. Lo persiguieron y lo capturaron. Decidieron tomar justicia por mano propia. Lo torturaron durante días, lo enterraron hasta el cuello y le untaron miel en la cabeza, para que las hormigas se lo comieran vivo, y por poco lo consiguen, porque una misionera estadounidense logró convencerlos de que lo liberaran y se lo entregaran a ella, para posteriormente entregarlo a las autoridades y que pagara por todo el mal que había hecho. Pero ésta se apiada de él, sin conocer realmente su pasado, y lo libera en la frontera con Colombia. De este modo era libre para seguir con su matanza despiadada. Una catástrofe natural sería el inicio del fin para Pedro Alfonso López. En 1980, una riada en Gambato, cerca de Ecuador, deja al descubierto una de las fosas de Pedro Alfonso López, con los restos de 4 niñas, y la policía por fin comienza una investigación formal. La policía no tenía ni idea de quién había cometido estos crímenes, debido al estado de los cuerpos y de que el agua había borrado todas las evidencias, hasta que Pedro Alfonso López es capturado mientras trata de raptar a una menor de 9 años en el estacionamiento de un supermercado. La madre de la menor, María Poveda, a gritos pide ayuda, y los comerciantes de la zona retienen a Pedro hasta que llega la policía. Ya varias horas atrás, López intentaba convencer a varias niñas de que se fueran con él, pero es descubierto y logra huir. Es debido a estos testimonios que la policía intenta probar suerte y lograr obtener una confesión. Pero nada les funciona, ningún tipo de método. López es inmune al dolor y a los métodos psicológicos, pero con la ayuda del padre Godino, debido a que los agentes notan que Pedro López se muestra como alguien católico. De este modo logran obtener una confesión describiendo cada hecho detalladamente. Tantos detalles que el padre Godino pidió salir del sitio para ya no escuchar más. Pedro López le confesó a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Pedro López justificó sus crímenes a su dura vida y a una adolescencia difícil y solitaria. Solía decir: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacerle lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Solía decirle muchachas
a las niñas menores de edad. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, Pedro explicó que primero violaba a su víctima y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer más profundo y de la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara. Siguió declarando que el horror continuaría aún después de su muerte. Metido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semisecultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Pedro llevó a la policía hasta los lugares donde había enterrado a sus víctimas. En una de ellas se descubrieron 53 cadáveres de niñas. De este modo, recorrieron más de 28 fosas. En algunas de ellas no se encontró nada, pero se le atribuyó esta desaparición a las riadas o a la acción de alimañas. No todos los asesinatos se le lograron probar, pero como confesó el director de asuntos de la prisión, Vencedor Lascano, si alguien confiesa ser el autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos creer lo que dice. También Lascano dijo: pienso que su estimación de 300 es muy baja. En 1980, Pedro Alonso López es condenado por sus múltiples asesinatos a pasar el resto de su vida en la cárcel, aunque esto realmente no sucedió. En 1999 obtuvo la condicional de la cárcel de Ecuador, y aunque le hubieran tenido que reclamar para juzgarle en Colombia y Perú, no lo hicieron por falta de medios. Señores, me voy libre, paso a migración. Desde entonces se halla en paraderos desconocidos, aunque se sospecha que pudo haber sido asesinado por un cazarrecompensas o algún familiar de sus numerosas víctimas. Aunque existe una pequeña posibilidad de que siga vivo, libre en alguna selva colombiana. Esta es una de las últimas imágenes que supuestamente se le tomó. Antes de salir de la cárcel, dijo con palabras textuales lo siguiente: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Si te gustó este video, házmelo saber. Suscríbete y dale me gusta. Estaré subiendo contenido interesante todas las semanas sobre el mundo del crimen.